Para nadie es un secreto que la situación de la vivienda en Cuba siempre ha sido un problema bien difícil, y es que la mayoría de los cubanos no tienen la economía para poder comprarse una vivienda cuando deciden formar una familia. Es por eso que a lo largo de los años han existido en toda Cuba, en todas las provincias, en todas las partes del país, lo que se conocen como barrios emergentes o barrios de llega y pon. ¿Cuáles son estos barrios donde las personas llegan, se acentúan, construyen sus viviendas sin ni siquiera tener documentación del lugar donde van a habitar? Así que yo te invito a que camines hoy conmigo por uno de esos barrios que existen en la ciudad de Santa Clara, para que conozcas y observes cómo son los barrios de llega y pon aquí en Cuba, para que me des tu opinión. Recuerda que yo soy Cari Sánchez. Por favor, si hasta ahora no te has suscrito, suscríbete, regálame un like, déjame un comentario y quédate hasta el final para que me digas qué te pareció este video. Sin más, vamos a comenzar. Bueno, familia, este videito por supuesto que no estaré yo sola, ando con una persona nativa de aquí que veo que está botando el agua que nos íbamos a tomar. Ando con Johnny. Johnny, ¿qué pasó? ¿Por qué botaste el agua? Mire, familia, ahora mismo debe haber unos 34, 38, hasta 40 grados. Mira, sí, para mí que hay 40 grados, caballero. Mira cómo está el sol. Está criminal, como decimos aquí, y Johnny prefirió botar el agua porque ya el agua era un caldo. Le echábamos sal y un sazón Goya y bueno, teníamos una sopa ya perfectamente. Bueno, Johnny, cuéntame más o menos cómo es que se llama esto aquí. O sea, si se pudieron dar cuenta, nos encontramos como tal en lo que es el ferrocarril de Santa Clara. O sea, toda esta zona acá pertenece a lo que es el ferrocarril. Miren la construcción ahí. Entonces, Johnny nos va a estar guiando en este video, ya que él es bien recurrente en el canal, es parte del canal. Y bueno, ya que ustedes lo han pedido, hoy el Johnny va a hablar más. ¿No es verdad, Johnny? Así mismo, mire. Este es el barrio, esta línea de ferrocarril divide dos barrios. Para acá se encuentra el barrio Dos Balganes y para allá se encuentra el barrio de Camacho. Antes estos dos barrios se unían por un puente que había en el río, pero el puente, un ciclón lo derrumbó y nunca más se ha construido. Así que perfectamente tú pasabas de un barrio a otro por el puente y no tenías que dar la vuelta completa por la carretera. O sea, no teníamos que dar la vuelta por acá. Así mismo. Entonces, generalmente, este barrio de Dos Balganes es un barrio más de periferia, más de gente que han llegado y han construido sus viviendas por esfuerzo propio. Bueno, como nos está diciendo Johnny, más o menos el río Bélico es este que está aquí, que es el río que divide toda la ciudad, y tenía un puente que daba del barrio de Dos Balganes, que es este barrio que está de este lado, al barrio de Camacho. ¿Qué pasa con el barrio de Camacho? Que el barrio de Camacho es un barrio más urbanizado, es un barrio que está asfaltado completamente, o sea, tiene calles, carreteras, tiene tiendas, tiene muchos negocios, a diferencia del barrio de Dos Balganes. Entonces, el barrio de Dos Balganes no es que sea un barrio marginal, pero sí al ser un barrio periférico y de clase obrera, a través de los años, a través de la historia, o sea, se dice que el río dividía lo que era el casco histórico como tal de lo que es la ciudad, o sea, de lo que son los pueblos aledaños a la ciudad. Y ese río, o sea, para un lado estaba lo que era el centro de la ciudad, el Parque El Carmen, que fue donde se construyó como tal la villa, y para el otro lado quedaba Dos Balganes, que es este barrio, y esta precisamente es la calle segunda de Dos Balganes. Pueden observar aquí las viviendas, que este barrio es un barrio... Exacto, perdón, esta es la calle Primera, me equivoqué. Y este es un barrio en total desarrollo, o sea, en formación, pero ha estado así muchos años. Hay casas que se pueden observar que son más antiguas, de puntal alto, sin embargo, la gran mayoría son casas ya de bloque, de ladrillo, de teja. Entonces podemos notar la diferencia. Miren para acá, estamos caminando por la línea y miren cómo hay basura por acá, o sea, las personas echan muchos desechos por aquí. Dime, Johnny, ¿esto qué es? Este es un acerrío hace de mucho tiempo. Mira la fecha de arriba. Sí, dice 1937, a lo mejor el ángulo de la cámara no alcanza a verlo. Pero bueno, el acerrío más o menos, ¿qué es? Explícame. Aquí traen madera y hacen por ejemplo, mesas, hacen camas, así mismo. O sea, el acerrío viene siendo como una carpintería estatal, ¿no? Sí. Y bueno, aquí alrededor de la línea lo que encontramos son distintas viviendas, que como le decía Johnny, de este lado se encuentra el barrio de Dos Balganes, que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a seguir caminando por acá por la línea para que ustedes puedan ver algunas casitas de las que les estaba comentando, que se le conocen como llega y pon, o sea, personas que han construido en esta zona, aunque en Dos Balganes
muchas, la gran mayoría, sí tienen propiedades. Sí. O sea, ya es una zona que, como diríamos, planificación física ya ha sentado, ¿no? Las casas de Yeyipón serían las que están por acá, por la orilla de la línea, y no todas, sino las más, como decimos, las que tienen menos construcciones buenas. A ver. Es como decir que la mayoría son casas de tabla. Exacto. Sí, que personas que quizás no tienen vivienda y por su esfuerzo propio cogen tabla, puntillas. Y sí, se crean una vivienda improvisada. Sí. ¿Esto aquí qué sería, Johnny? Esto antes era parte de la línea. Todo esto eran tajas que dividían la línea de las viviendas y del río. Sí. Entonces las personas la han tomado también como parte de sus viviendas. O sea que la han cerrado. Sí. Y se han apoyado en la misma tarja para no tener que levantar una pared. Así mismo. Y han creado una vivienda. Aquí, en esta zona, pueden ver muchos basureros, porque bueno, hacer una zona periférica, no hay un lugar donde botar la basura o el carro de la basura no pasa muy a menudo, sí. Entonces las personas suelen traer la basura para acá. Y bueno, vamos a continuar observando. Si pueden ver para allá abajo, a lo mejor los árboles no dejan diferenciar bien, pero para acá abajo hay viviendas, incluso se logran ver viviendas pintadas y eso. Miren, de este lado de la línea, que es lo que les decía que viene siendo Dos Balganes, las casas, a pesar de ser tejas y algunas partes tienen el puntal alto, están mejores construidas, o sea, son más de mampostería. Pero ya de este lado de la línea podemos encontrar otro tipo de vivienda, o sea, más de madera, más antiguas, quizás que no están del todo terminadas, y bueno, pueden observar cómo son estas viviendas para acá. Johnny, esto de este lado, ¿era algo del ferrocarril? Sí, estas, por ejemplo, eso de la esquina, pertenecía al ferrocarril, y personas quizás han destruido eso, quitado, y han hecho su vivienda ahí. O sea, las personas como tal se han asentado, se han adueñado de eso ahí, de ese lugar, y han construido su vivienda. Miren para acá. Esto sería como el basurero de Dos Balganes. Sí, ese es el basurero del barrio. Ahorita voy a tratar de ponérselo más de cerca cuando demos la vuelta para que ustedes puedan ver. Miren, aquí es otra señal más de lo que es un Yeyipón. Miren esas viviendas. O sea, pueden observar que son de madera, que no aguantan un ciclón, como decimos en buen cubano. La mayoría de estas personas ni siquiera tienen propiedades aquí, o sea, que están ahí, como decimos en buen cubano, ilegalmente. Hay otros que sí, como para acá, para esta zona. Ustedes pueden darse cuenta que a toda la orilla del muro hay basura. Y bueno, las viviendas para acá de Dos Balganes no son de las mejores ni las más lindas de la ciudad. Es un barrio bien periférico. Y bueno, las costumbres de las personas por acá, la contextualización del lugar, es que el barrio está formado mayormente por clase trabajadora, no viven muchas personas adineradas, aunque podemos encontrarnos viviendas en excelentes condiciones. La mayoría de estas viviendas cerca de la línea de ferrocarril están agrietadas. Sí. Porque la vibración del tren cuando pasa, entonces con el paso del tiempo se van agrietando las paredes. Con el paso del tiempo se van agrietando porque los trenes pasan por aquí a millón. Sí. Y bueno, y al estar el ferrocarril ahí, obligatoriamente paran. De hecho, esta es una de las líneas centrales del ferrocarril de Cuba. Aquí pasan los trenes de carga y los trenes de pasaje. ¿De pasajeros? De pasajeros, por estas líneas de aquí. O sea, tanto de oriente para la occidente y de occidente para La Habana, por ejemplo. Así mismo. O sea, que esta es la línea central del ferrocarril en Cuba. Sí, porque por ejemplo, hay capitales de provincia como Santo Espíritu y otras ciudades que no tienen la línea de ferrocarril, no pasa directamente por la cabecera provincial. Y sí. Por Santa Lara sí, Santa Lara, por aquí pasan todos los trenes de oriente a occidente. Está la estación central del centro del país. Así mismo. Como tal, la estación con más importancia en lo que fue en algún momento la provincia de Las Villas. Y bueno, aparte de Dos Balganes hay otro barrio que continúa, que se le conoce como Subplanta, ¿puede ser ya? Subplanta. Pero para Subplanta falta un poquito todavía. ¿Falta un poquito? Sí. ¿Y por qué se le llama así Subplanta? O sea, ¿debajo de qué? No, porque cerca de ahí está la subestación de electricidad. Entonces por eso se le dice Subplanta. Ah, ya. O sea, ahí está donde quitan la corriente ahora. Ahí mismo. Ahí mismo donde está. Ese es el lugar. Ese es el sitio. Bueno, ya saben. Bueno, miren, aquí esto ya es tipo áreas verdes para este lado. O sea, encontramos las casas bien separadas una de la otra. No sé si puedan observar ahí que aquí hay como una casa en construcción.
O sea, y una casa en construcción de mampostería. No están haciendo cualquier casita ahí. O sea, que te puedes encontrar un ranchito de madera y de guano, como para estos lados. Y también te puedes encontrar que están construyendo una casa en buen estado. O sea, las personas se adaptan al lugar y a veces prefieren vivir lejos de la ciudad porque a lo mejor quieren hacer un negocio o quieren utilizar el patio para otras cosas, para sembrar. Sí. Mira, aquí estos sí son Yeguipón. Sí, vamos a acercarnos para que se pueda ver un poquito mejor. Esto es Yeguipón porque son gente que han llegado, han levantado la casa de la noche a la mañana. ¿Sabes que en Oriente hay barrios a los que le dicen, como aquí le dicen Yeguipón, en Oriente había un barrio que le decían el amanecer, porque tú te acostabas a dormir y cuando amanecía ya habían 5 casas nuevas. Así que se pueden imaginar. Esto es como un terreno que había, entonces las personas llegaron. Sí, era un terreno completamente vacío y las personas comenzaron a construir aquí. Y bueno, pueden observar que hay casitas de madera por acá, de teja y todo a orilla de la línea. Todavía estas casitas de madera no sufren mucho, pero las casas de mampostería con la vibración del tren es bien incómodo. O sea, las casas comienzan a agrietarse y bueno. Miren, aquí hay como una casa como que abandonada, ¿no? No tiene techo ni nada. Y bueno, dice Jonathan que ahí vive una señora mayor que antes iba a la iglesia, pero bueno, ya falleció, entonces el patio se ve un poco enyerbado, aunque hay algunas plantas sembradas. Y bueno, es como le decía, miren esta casa acá, es pequeña, pero es de placa, o sea, para un país como Cuba, que nosotros sufrimos todo lo que son ciclones y huracanes, es muy importante tener una vivienda de placa. A lo mejor en otro país eso no es importante, pero en Cuba, por la situación geográfica, que o sea, es azotada, como dice el spot de televisión, por ciclones y huracanes, es muy importante tener una vivienda de placa. Y entonces pueden observar que hay diversidad constructiva en esta zona. Lo mismo nos encontramos una casa de mampostería que una casa de madera. Como es normal en toda Cuba, ustedes saben que en Cuba completa encontramos esa diversidad. No solo en las calles, sino en los barrios y pueblos. Generalmente estas personas que viven en esta orilla, el agua que cogen es de pozo, porque el acueducto no llega hasta estos lugares. Entonces los residuales lo tienen que hacer por foso, que lo hacen en su propio patio. Que no es el caso de Dobalgane. Dobalgane sí tiene acueducto. Sí, estamos hablando ya de esta zona más... Esta zona de aquí. Que sí estamos más cerca ya de lo que es la subplanta. Sí. Ya. Miren lo que les decía, mucha basura a la orilla de la línea. También al ser una zona no tan poblada, se presta para este tipo de cosas, de que las personas traigan su basura hasta aquí. Ya por aquí estamos saliendo ya a la zona de la subplanta. O sea que ya esto para acá viene siendo el barrio de la subplanta. Sí, ya ahora cuando doblemos ahí en la esquina, empezamos como prácticamente llegando a la zona de la subplanta ya. O sea, entonces estas casas ya pertenecen a la subplanta o todavía es No, todavía es Dobalgane. Todavía esto es Dobalgane. Para esta zona de aquí se encuentra, hay empresas de la pesca, donde preparan, bueno, los pescados que traen generalmente son clarias, hacen croquetas, picadillos, generalmente lo venden a la población también. Sí, o sea, es lo que se conoce como pescavilla. Pescavilla. Es la empresa donde le dan los productos pescavilla. Ya te entiendo. Ahí ya como tal es el centro de elaboración. Centro de elaboración. Exacto, de esos productos. Es muy, o sea, me llama la atención que todo esto está ubicado exactamente al lado de la línea del ferrocarril. ¿Y esto para acá es lo que me decías de Pescavilla o no, Pescavilla queda para aquello sur. A lo lejos. A lo lejos que se vea. ¿Y esto aquí? Esto son viviendas. Y esto aquí es la empresa de mayonesa. Una fábrica de mayonesa. Fábrica de mayonesa. O sea que hacen mayonesa. Sí, aquí se ve que dice que el tanque es de vinagre. Tiene diferentes locales. Al final se produce la mayonesa que se llama, por ejemplo, aquí en Santa Lara se llama los Atrevidos. Sí, la marca. La marca Los Atrevidos. Y también hacen salsa de pizza y ese tipo de cosas. Bueno, caballero, por si ustedes no saben, Jonathan es nacido y criado en esta zona. ¿Seguro? No ha nacido porque él nació en Camacho, pero la mamá se mudó para acá, para esta zona, y entonces vivió parte de su juventud. Como en la palma de mi mano. Por eso es que Johnny es quien hoy nos está guiando en este tour. Déjenme en los comentarios si les gustaría que Jonathan hablara más en los videos, porque después dicen que soy yo la que no lo deja hablar, y ustedes no saben que es él el que no quiere hablar. Entonces, déjenme en los comentarios si quisieran ver a Jonathan más hablando, interactuando en los videos. ¿Qué tú crees, Johnny?
Trataremos. Tiene que perder el miedo. Él no tiene miedo escénico, él lo que ve la cámara y se queda mudo. Pero no es miedo, es que se queda mudo. Y bueno, ya para acá sí estamos ya doblando lo que es a la subplanta, ¿no? Sí. Y esto de aquí, o sea, esto es lo que me dijiste de la fábrica de mayonesa. Fábrica de mayonesa. ¿Y venden algo ahí, Johnny? Por aquí esto me dijeron que había una MIPYME por aquí. Ah, una MIPYME. Que supongo que debe ser por aquí cerca. Sí, debe ser por esta zona de acá. Sí. Y bueno, ¿y esto de este lado? ¿Es la fábrica de pienso? Esta es la fábrica de pienso. Ah, ya. O sea, de pienso para los animales. Pienso para animales. Aquí se produce pienso y que yo creo que se distribuye a todo el centro del país. Ah, bueno, si hay materia prima se producirá. Sí. Pienso, soya. Sí, o sea, principalmente para los cerdos. Sí. También harán pienso para las vacas y esas cosas. También. ¿Eh? En mi tiempo de criador de cerdo, y eso es muy bueno para los animales. No podíamos comprar porque no lo venden a la población, sí. pero bueno, ojalá ahí si hubiese un punto donde uno pudiese comprar para las personas por lo menos. Ahora sí hay. ¿Sí? Ahora hay una MIPYME que vende que ya me imagino el precio. Sí, muy alto, pero ya lo venden ya por lo menos. Ah, bueno, no sabíamos. Nosotros, caballero, déjenme decirles que las pocas construcciones que hicimos en la casa fue gracias a Dios y a criar cerditos que vendíamos los puercos y bueno, y pudimos hacer el baño gracias a Dios así que imagínense. ¿Esto es un veterinario? Ah, es una clínica veterinaria. Una clínica veterinaria. O sea, ya estamos saliendo como tal de los lugares, de las casitas más malas. Sí. Ahora, de todos modos, ahora cuando doblemos se van a ver algunas viviendas que no están en muy buen estado. Los carteles de salón de operaciones, curaciones. Esto es como una clínica veterinaria. Sí, aquí. Ay, yo nunca había visto esto. Sí. Es que tampoco tú has tenido nunca animales y Juan. Yo no crío animales, nada más criaba puercos porque era para comer. Sí. Pero bueno, los animales hay que tener una responsabilidad con ellos, que nosotros, que nos gusta, un ejemplo, ir a visitar a mi familia a La Habana, que nos gusta salir, no podemos tener esa responsabilidad porque no vamos a tener un perrito que se nos muera de hambre en la casa. A lo mejor en un futuro, quién sabe, aunque no me gusta esa responsabilidad. Mira, aquí la gente también bota su basura. Sí, y la queman para los mosquitos. Sí. Porque si no queman la basura, imagínense, los mosquitos acaban con la gente y más con estos apagones que hay. Estas son viviendas que se han construido por su propio vez. Sí. Algunas mejores que otras. Sí, algunas se ven que están en muy buen estado. Sí. Que son viviendas buenas. Mire, de aquí para allá empieza ya como la zona de la subplanta ya. Todo el barrio de la subplanta. Que sería un próximo video. Sí, próximo video. Que sería de ahí para allá. Sí, que eso da incluso hasta la zona de la Riviera, sí. Que es donde se encuentran no solo los edificios de subplanta, sino también la terminal de ómnibus nacionales. O sea, la que están las huevos que van para La Habana, por Oriente. Este sería el frente ya de la fábrica de pienso. Que tiene un basurero enfrente. Sí, aquí. Y bueno. Y esto para acá es lo que le decíamos Dogualganes. Dogualganes. Que estaremos caminando en estos momentos. Y bueno, aquí les decía que muchas viviendas ya están legalizadas, pero muchas otras no están legalizadas. O sea, hay viviendas que han llegado, han construido y llevan 30 años ahí y no lo han legalizado. Y bueno, y hay diversidad constructiva, como les decía. Te encuentras las casitas de madera al lado de una casita de mampostería, negocio. Dicen que aquí se vende vino a 150 pesos. Ese es vino... O sea, artesanal. ¿Artesanal? Sí, vino. Con decir vino criollo, pero nada, vino artesanal para que suene bonito. Y bueno, también encontramos casitas ya mejores estructuradas, de personas que quizás han tenido mayor economía y otras que están en construcción. O sea, Dogualganes como tal es un barrio, como les decía al principio, en desarrollo en general. O sea, porque no es como la zona del casco histórico, que la mayoría son casas coloniales y otras más modernas que están como tal ya terminadas. Aquí son pocas las casas que están terminadas porque la mayoría uno observa que puede estar, o sea, que está en construcción todavía. Así mismo. Bueno, estamos viendo que ya las personas acá también tienen su puntico de venta, tienen su cafetería. Ya esto en Cuba es una fiebre, por decirlo de algún modo. Cuba, por lo general, ya todo el mundo se monta su kiosquito en la casa para sobrevivir, como decimos en buen cubano, para tener otra fuente de ingreso, otro modo de sustento. Y como ahora las MIPYME venden muchas cosas al por mayor, o sea, las personas han tenido más posibilidades de adquirir esos productos para poder revenderlos en su casa y tener otra fuente de ingreso. Esta es la calle central de Dogualganes. De Dogualganes.
O sea, me decías que corta con séptima, sexta, que es la que viene Sí. después. Quinta, cuarta, tercera. Entonces, esta es la mejor calle de Volcán. Esta sí, porque la asfaltaron no hace poco. Sí, porque pero está es la- asfaltada. sí, Con todo y eso, miren. es la mejor que hay en Volcán. Dios Y mío. te vas a fijar que para tu mano izquierda, para allá, vas a ver muchas casas que se han construido hace poquito. Sí. De tabla, las llamadas Yeguipón. Ah, ya. Si caminas para acá, vas a ver que allá arriba se encuentra la llamada Sala Amistad, que es un lugar donde se practicaba básquet, se hacía juegos de... Mire, no sé si la cámara llegará hasta allá. Sí, bueno, ahí arriba en la Sí. loma, la construcción que se observa. Es la sala de básquet aquí en Santa Lara, donde también se practica boxeo y todo eso. Hay muchos muchachos jóvenes. O sea, es como una cancha Una cancha de básquet. cerrada. Sí. Ah, En ya. esta parte es donde las personas están construyendo ahora hace poco. Ah, miren, ¿Ve? sí. Por Estos son esfuerzo yeguipón. propio, sí. O sea, que las personas llegan y con un poquito de madera, de zinc, Sí. de teja, de lo que encuentren, se van haciendo su casita. Ujú. Algunos han tenido un poquito más de recursos, han podido levantar paredes de mampostería, pero en su mayoría, por esta zona, ya son casas como tal de madera, yeguipón de madera. Sí, ponme madera. O sea, muchas de esas casas no le dan el habitable si viene una comisión a revisarlo. ¿No, Yari? ¿Sería así? Generalmente, No le dan el habitable porque algunas no tienen baño, o sea, no tienen un desagüe ni alcantarillado y entonces normalmente esas casas no se le puede dar un habitable y por eso ellos construyen a sí mismos porque la situación de la vivienda, ustedes saben que lo han visto no en mis videos, sino en la mayoría de los videos de los youtubers cubanos, acá en Cuba es bien difícil. Entonces, es bien difícil y me refiero en el sentido de poder adquirir los recursos y tener la economía para comprarte una casa. así mismo. Y esta por aquí, esta es la calle Sexta. Ahora que vamos a volar. Sí, para llegar de nuevo a la línea Sí. y poder cerrar el video para que los amigos más o menos se ubiquen de cómo es. Todo esto para allá sigue siendo la calle central, Que es la mejor calle. la mejor calle de Volcanes. Todavía esta calle Sexta también está asfaltada, ¿no? Sí. A ver, hay partes que están malas, como es ese caso, pero en su mayoría está asfaltada. Sí. Y bueno, acá también se puede observar otra casita de madera. Generalmente la gente en los terrenos que es libre no siembra y lo que hacen es casitas como esas Sí, para sobrevivir. que deberían sembrar también, Ujú. para que tengan sus propios alimentos. Y bueno, acá también sí observamos casas de muy buenas condiciones, Sí. de mampostería, personas que llevan muchos años viviendo acá. Y bueno, se han criado la vida entera aquí en Dovalganes y cuando han tenido la posibilidad que han mejorado económicamente, han encontrado mejores trabajos, la familia ha emigrado, entonces han decidido mejorar su casa, mejorar su vivienda y no se quieren mudar de estos sitios porque ya están adaptados, o sea, ya se acostumbraron a vivir en este barrio y no les gustaría vivir en otro lugar. Igual si buscan en el canal van a ver que tenemos un video completo de la zona de Dos Volcanes. Sí, es verdad. Tenemos un video de hace unos cuantos meses. Como al principio de toda Del esta zona canal. de Dos Volcanes. Bueno, y aquí hacen cerca con cualquier cosa. Esos son tanques viejos, oxidados, Ujú. ¿eh? Y bueno, miren esa casa que se ve que de un lado es mampostería, pero que no está en muy buenas condiciones. Y del otro lado es como que se está cayendo, Johnny. Está cayendo prácticamente. Sí, porque es madera. Y bueno, y al lado una casa ya mejor estructurada con teja y de mampostería. Y al otro lado una de placa. Es una cosa de loco. Aquí ninguna casa es igual a la otra, o sea, todos según sus recursos han ido construyendo. Y todo esto sigue siendo la calle Sexta, Esta de Dos Volcanes. la calle Sexta de Dovalganes. Entonces, esto que tú ves aquí es la gente han picado la calle Sí. para hacer su tubería de agua directamente. Ah, por Sí. eso es que en algún momento estuvo faltada. En un momento estuvo faltada, sí. Y ya ahora como tal la calle la han roto. Así mismo. Y así se quedó. Pero bueno, es que las mismas personas han picado la calle porque no Sí. tenían instalación. Y instalación hidráulica. No. Y bueno, ya casi que estamos llegando como tal a lo que era la línea. Miren línea. por ahí, por donde estuvimos grabando ahorita. O sea, que les estaba mostrando. Y esta viene siendo la línea por donde comenzó todo el video. Para que ustedes puedan observar que todo este barrio se comunica. O sea, y acá hay parte de los basureros. Y bueno, que allá estaban las viviendas que les decía que están todas a la orilla de la línea. Estas son las casas que tú me dices que cuando pasa el tren, Sí. la mayoría están agrietadas por dentro. Estas viviendas y las otras del otro lado que vimos ahora, con el paso del tiempo,
Se han agrietado. El tren pasa y agrieta por la vibración. Bueno, esta viene siendo la calle Cuarta que intersecta con la calle Línea. Y bueno, ya aquí casi que al final de nuestro recorrido volvemos a salir a la línea del tren. Y lo que les decía, en estos barrios periféricos utilizan esta zona. Miren la montaña de basura que hay acá. Esto es increíble. Y miren las casas aquellas que les decía que son los yeguipón, que son casas de madera. Caminar por aquí es un peligro, caballero, porque hay una pila de barreras arquitectónicas. Y miren, esas son las casas de madera que les decía, que son conocidas como yeguipón. Y bueno, ya se las estaba mostrando ahorita. Y ahora vamos a terminar nuestro video por aquí mismo. Familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por los barrios de Santa Clara que se conocen como yeguipón. Suponemos que hay muchos más barrios así, sí. Pero bueno, este es un barrio periférico, pero a la misma vez está bastante cerca de la ciudad porque está en la misma línea del ferrocarril. Ustedes pudieron observar al principio que veníamos por acá por la línea, que es donde mismo vamos a concluir ahora, porque cuando dimos la vuelta volvemos a salir a este sitio. Entonces nada, espero que les haya gustado este video, que hayan conocido otro de los barrios de acá de Santa Clara. Johnny, ¿algo más que argumentar? Todo muy bien y seguimos. ¿Qué creen de Johnny y su interacción hoy en el video? Todo muy bien, pero hemos cogido buen sol, caballero. Sí. Nada, hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, díganme qué les pareció, o sea, déjenme un comentario qué creen de estos barrios que son emergentes así, que existen en todas las ciudades y los pueblos de Cuba. Así que nada, estaré leyendo todos sus comentarios. Yo soy Cari Sánchez, por favor suscríbete si hasta ahora no te has suscrito, regálame un like, déjame un comentario y nos vemos en la próxima. Un beso grande, adiós.